Bueno, aquí estamos. Lamentablemente que acaba de llegar Berco y con esta pésima información los buenos muchachos lo han amenazado. Berco, contalo vos en primera persona. ¿Qué tal? Buenas noches. Y sí, efectivamente, lo que ocurrió esta tarde es que, como acostumbran hacer los seguidores de Emiliano Jacobiti en Económicas, donde se manejan como amos y señores de una facultad donde se debería ir a estudiar, en este caso ya estamos grandes. O sea, es lo mismo que ocurría hace 15 años, hace 10 años, cuando éramos todos estudiantes, pero ahora estamos hablando de algo serio. Hemos denunciado que las empresas vinculadas al grupo de Emiliano Jacobiti, el secretario de Hacienda de la UBA, vinculadas a través de interpósitas personas, hacen negocios con la propia facultad. Y Emiliano Jacobiti estuvo ayer como presidente. Ahí lo estamos viendo. Ahí está. Ahí mirá cuando se acerca a saludarlo a Martín Lustó. Muy cerca de Martín Lustó, no pueden negar la conexidad y cómo la Unión Cívica Radical de la Capital Federal lo apoya a Martín Lustó. En realidad, hay que decirlo, es el candidato de los radicales, que Lustó no lo quiera decir, pero ahí están, hablando después del debate, muy cerca, Jacobiti con Lustó, recibiendo las felicitaciones, sí, porque forma parte del entramado que diseñaron Nosiglia, Cristian Colombo, el radicalismo tradicional, los gerentes del radicalismo para sostener la candidatura a jefe de gobierno porteño de Martín Lustó. Mucho antes de que forme Nosiglia la alianza con Macri, ya estaban proyectando. También ahí hay lo que muchos dicen, ¿no? Y anoche Lustó no pudo decir a quién va a votar, porque tiene un problema grave. Quien más lo acompaña es Lilita Carrió, y Lustó no va a votar por Lilita Carrió en la interna. Entonces se le plantea un problema grave, ¿no? Sí. Ahí están, vemos cómo lo están acompañando, ¿no? Bueno, quien profirió hoy las amenazas fue Juan Manuel Oro, un dirigente del grupo estudiantil que respalda a Jacobiti, que se llama Nuevo Espacio en Económicas, y que insultó a los gritos a dos docentes allegados a mí, que participan en uno de los casos en una cátedra en donde yo soy profesor, soy un humilde ayudante ad honorem, bueno, les dijeron que a mí me iban a hacer reventar como una rata. Esto fue el textual, insisto, de este dirigente que ocupó varias veces, fue presidente del Centro de Estudiantes, ocupó varios cargos de la mano de este señor, de Emiliano Jacobiti, que dijo que a nosotros, por la investigación y por las pruebas que presentamos ayer, nos iban a hacer reventar como una rata. Me parece que, primero, no es forma de dirigirse dentro de una universidad donde todos tratamos de aportar a que haya una mejor universidad pública. No es forma, Berco, directamente, ni dentro de una universidad ni fuera, porque es una amenaza directa contra tu persona. Sí. Y es obviamente que a partir de este momento los hacemos responsables de cualquier cosa que te ocurra a vos, sabemos de dónde viene. Este equipo, por denunciar muchas cosas desde que iniciamos el año pasado, venimos sufriendo. Ahora se suma una más de los buenos muchachos que están quedando al desnudo, porque además, producto del informe que vos presentaste anoche, hoy hubo también denuncias que se van a presentar en la justicia, ¿no? Sí, sí, y además una catarata de fuentes y de nueva información que se agrega a esta y que habla de los negocios de estos dirigentes que de verdad se han enriquecido muchísimo en estos últimos tiempos, en estos últimos, por lo menos en esta última década. Hablamos de el secretario de Hacienda de la UBA, de uno de los más altos cargos, de quien maneja todo el presupuesto de una de las universidades más grandes del país y de Latinoamérica, pero también hacemos responsable al rector, Alberto Barbieri, que forma parte del mismo dispositivo y que es encargado de la seguridad de todos los que participamos de la universidad, como docentes o lo que sea, pero además en este caso es responsable de una amenaza contra un hombre de prensa que presentó una investigación sobre la cual la UBA solo debería dar explicaciones, nada más, no amenazas. Bueno, Berco, si te parece vamos a cambiar un poco, porque como esto acaba de ocurrir y es muy grave, vamos a recordar el informe que desnuda la amenaza en tu contra. Los buenos muchachos empiezan a ponerse nerviosos, evidentemente, porque como bien dijo Berkovich, a partir de hoy empezamos a recibir mucha información. También de la auditoría
porteña, porque estamos ya recibiendo información que algunas de las empresas que anoche Berco denunció están contratadas en forma directa por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por las conexiones políticas que hay. Entonces empiezan a aparecer nuevas derivaciones, nos empiezan a llover denuncias, que obviamente muchas las que hay que comprobar, pero vamos a recordar el informe que derivó en la amenaza concreta que hoy los buenos muchachos, reiteramos, en el ámbito universitario. Bien lo decía Berco recién, es una universidad, obviamente que es repudiable, en la universidad, fuera de la universidad, pero estamos hablando de un ámbito universitario con estas prácticas patoteriles y corruptas. Vamos a repasar el informe. Martín Lustó no ahorró en afiches, carteles, gigantografías, promoción vía web ni mesas de difusión en su campaña para jefe de gobierno. Su cara está en cada rincón de la ciudad, incluso con más presencia que la de los candidatos del macrismo y el kirchnerismo que tienen detrás al gobierno de la ciudad y a la nación respectivamente. Lo que vas a ver en este informe es de dónde salen las decenas de millones de pesos que cuesta una campaña de esta magnitud y cómo se conectan la corrupción en la UBA y el vaciamiento del hospital de clínicas con el diputado que quiere gobernar la ciudad con el apoyo de las fracciones menos transparentes del radicalismo, como las que orientan el histórico operador Enrique Cotino Siglia y el presidente de la UCR porteña, Emiliano Jacobiti. Este hombre es José Luis Giusti. Era decano de la Facultad de Ciencias Económicas hasta hace 2 meses, cuando renunció envuelto en un escándalo luego de que su mujer lo denunciara por violencia de género, lesiones y presunto enriquecimiento ilícito. Antes de llegar a decano, Giusti fue secretario de Hacienda de la UBA y funcionario de Ciencias Económicas. También fue auditor porteño y candidato a legislador por el PRO, pero cuando no entró a la legislatura se refugió de nuevo en la UBA con su amigo Jacobiti. La ex mujer de Giusti viene intentando desde octubre que el ahora ex decano le entregue la mitad de sus bienes y le pague alimentos por sus 2 hijos, pero el hombre no puede admitir en tribunales que posee todo el patrimonio que tiene porque es muy difícil de explicar. El sueldo de docente, por más cargos que sume, no le puede haber alcanzado nunca para comprar una mansión en el club de golf Estancias del Pilar, tasada en $700.000. Ni este piso de Arenales y Suipacha, cerca de Plaza San Martín, que vale cerca de $1 millón. Tampoco este otro piso, en Agüero al 2400, frente a la Biblioteca Nacional, en pleno Palermo, Chile. Giusti es un engranaje clave de la maquinaria montada por estos funcionarios de la UBA para hacer negocios con la propia UBA. Es socio, a través de terceras personas, del secretario de Hacienda de la UBA, Emiliano Jacobiti, y del exdirector de Asistencia Técnica y Pasantías de Económicas, Gastón Ricardo, que también le gusta el automovilismo, en media docena de empresas. Esas empresas son a su vez accionistas de otras, como suele hacerse cuando se quiere ocultar a los verdaderos dueños. Una de esas firmas es Inmu Ideas, denunciada el año pasado por el diario La Nación por cobrar subsidios millonarios de manera irregular del Ministerio de Industria. Por esa denuncia, Gastón Ricardo fue echado junto a otro funcionario del puesto de tercera línea que ocupaba en ese ministerio, en Industria. Pero los negocios con la UBA siguen adelante. El epicentro es el Hospital de Clínicas. Gabriel, ¿qué es lo que está pasando en el Clínicas? ¿En qué estado está el hospital? Bueno, el hospital de Clínicas está en un estado calamitoso. Es un estado que se viene, como es desarrollando hace muchos años, de abandono, de las distintas gestiones que han gobernado la UBA. Y en este último año, estos últimos 2 años, se ha profundizado el abandono y encontramos un hospital arrasado,
como es con ascensores que no funcionan, con falta de insumos, con la cocina totalmente en un lugar que no debe estar, con falta de higiene. ¿Estuvieron sin guantes esta semana? Sí, pero no solo guantes, sino un montón de medidas de barrera, camisolines, jeringas, antisépticos, toallas para lavarse las manos. ¿Y el laboratorio Medipac qué rol cumple en esto? El laboratorio Medipac es uno de los proveedores del Clínica, junto con otros laboratorios más. El hospital tiene un abanico de laboratorios y de droguerías que lo proveen, y Medipac es uno de los proveedores del hospital. Medipac es propiedad de una sociedad vinculada a directivos de la UBA, a Emiliano Jacobiti, a José Luis Justi, a Gastón Ricardo y controlantes. Sí, eso nos enteramos que el decano de Económicas tenía una vinculación con una de las droguerías que provee al Clínicas, que se caracterizan las droguerías que proveen al Clínica por los sobreprecios. Un insumo se paga 10 veces más caro que lo que sale en el mercado. Hay un funcionario vinculado también a los directivos de Económicas que se llama Leopoldo Luis Douglas Bordoli. ¿Fue directivo de acá, manager, algo así? El administrador del hospital. El hospital tiene una administración que es la que maneja los fondos del hospital. Él es contador. Luego de la renuncia de Justi, del decano de Económicas, Douglas Bordoli habrá estado un mes y abandonó el hospital, ni siquiera presentó su renuncia. Douglas Bordoli se caracterizó por ser un hombre duro dentro del hospital. Para que tengas una idea, hasta una resma, para comprar una resma de papel debía ser autorizado por él. O sea, las decisiones de compra las tomaba él. Todo él. O sea, incluyendo los insumos, todo, medicamentos. Absolutamente todo. O sea, este último año ha faltado todo en el hospital y bueno, él en cierta medida también es responsable. Él es el que manejaba las compras del hospital. Él renunció. Nosotros estimamos que por los coletazos de la renuncia de Justi. La droguería Medipac, que le factura montos millonarios al Clínicas, es propiedad de una sociedad cuyos presidentes fueron Gastón Ricardo y después su cuñado, Diego Pellegrini. Funciona a 2 cuadras del hospital, en Ascuénaga al 700. Los fondos que destinan los directivos de la UBA a comprarse medicamentos en sus propias droguerías son los que le faltan al Clínicas para funcionar con niveles elementales de dignidad. Jacobiti, el presidente de la UCR porteña, es uno de los principales impulsores de la candidatura de Lustó. Escúchalo. En la ciudad se hicieron cosas bien, hay que profundizarlas, también creemos que hay otras que no se hicieron, por eso creemos que el indicado para continuar la gestión en los años que vienen es Martín Lustó. Jacobiti también es secretario de Hacienda de la UBA, como dijimos, y su nivel de vida tampoco es compatible con los ingresos de un docente universitario. Según declaró ante Escribano Público, la ex esposa de Justi mantiene junto con el ex decano inversiones inmobiliarias en Punta del Este y participaciones en albergues estudiantiles y otros negocios. La UBA es el botín. Un grupo de dirigentes se lo viene repartiendo desde hace 20 años con testaferros, empresas fantasma, remedios e insumos que no llegan. El grupo ahora tiene un candidato a jefe de gobierno que gasta millones en su campaña. Por primera vez, la trama queda al descubierto. Bien, y hasta ahora no se habían mostrado públicamente, pero anoche estuvieron en el debate juntos el presidente del radicalismo porteño, Jacobiti, que también aparece en este informe, y Martín Lustó, recibiendo los consejos de Jacobiti, Martín Lustó, en la lista que está apañada también por la Unión Cívica Radical y por la candidata a presidenta Elisa Carrió. Y vamos a repasar, Berco, con vos algunos de los datos fundamentales, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Porque, como decíamos directamente, vos recién nombrabas esta empresa, ¿no?, Medipac. Así es, una droguería.
que según la información que nos ha llegado, también ha sido contratada en forma directa por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Así es, y por si hicieran falta vínculos entre Emiliano Jacobiti y Martín Lustó, el propio Jacobiti donó de su pecunio, de su propio bolsillo, 50.000 pesos a la campaña de UNEN. Para diputado nacional. Para diputado nacional, la banca que hoy ocupa Martín Lustó justamente en el Congreso. Pero ayer te contaba toda la trama de empresas y este esquema de cáscaras que suele usarse cada vez que uno intenta ocultar los verdaderos dueños de una empresa, y algunos se embarullaron un poco porque eran muchas las empresas, y es cierto que es difícil de seguir un entramado contable tan complejo como este. Entonces hoy vamos a hacer algo más simple, vamos a explicarte por qué los investigadores que siguen casos de lavado de dinero, cómo es la metodología y cómo se desentraña verdaderamente el vínculo específico de Emiliano Jacobiti con esta empresa Medipac, que es la que provee al Hospital de Clínicas, y lo pone a Jacobiti de ambos lados del mostrador. Por un lado, encargado de manejar toda la plata de la UBA y por ende la plata del Hospital de Clínicas, y por el otro lado, como proveedor integrante de una de las sociedades que integran a su vez el propio laboratorio, la droguería Medipac. Bueno, el esquema es el siguiente. Los socios se repiten y las direcciones de las empresas se repiten en todos los registros contables. Cuando uno hace una pyme tiene que registrarla, sale en el boletín oficial y figura a partir de allí en todos los registros contables. Cuando uno hace un veraz o un gnosis o cualquier averiguación de antecedentes comerciales, aparecen todas las asambleas de esa sociedad anónima donde se elige un presidente, se cambia un director por otro y demás. Eso es lo que prueba que son los mismos socios los que se intercambian en una sociedad y en otra, y eso prueba el vínculo en negocios que lleva a establecer esta vinculación espuria, antiética, entre uno y otro lado del mostrador. Yo te voy a contar primero cómo es. Medipac es el que provee al Hospital de Clínicas. Nada de esto podría hacerse sin el visto bueno de estas dos personas. Este es Carlos Rojo. Es uno de los principales referentes de la obra social de los no docentes de DOSUBA. Él es quien dice que sí o que no a las compras que hace el Hospital de Clínicas, y quien también tiene mucho peso en la Facultad de Medicina y en los negocios que hay desde la Facultad de Medicina con la salud privada. El otro es el rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Barbieri. Es imposible suponer que sin la venia de Barbieri se hagan todas estas cosas, tanto en la Facultad de Medicina como en la de Económicas. Pero el laboratorio que le vende al Clínicas es este, Medipac. A su vez, Medipac es propiedad de esta otra sociedad, de Medcamp Cord, sociedad anónima. Y hay otro laboratorio por separado que se llama Grupo Salud, sociedad anónima. Son empresas separadas, que uno diría no tienen que ver entre sí. Ahora, en Medipac, el que provee directamente al Clínicas, directores y presidentes se reparten entre Diego Pellegrini, que es cuñado de Gastón Ricardo, ex secretario de Asistencia Técnica y Pasantías de la Facultad de Económicas y amigo allegado de Emiliano Jacobiti, y otro que se llama Hugo Cintora. Diego Pellegrini integra entonces la cúpula de Medipac. Pero a su vez, en Medcamp Cord están como directivos, o sea, director uno, presidente el otro, se van cambiando, van turnándose, una vez una asamblea lo vota uno al otro, están tanto Diego Pellegrini como Gastón Ricardo. Y a su vez, en esta otra empresa, en Grupo Salud, Sociedad Anónima, figuran como directores, presidentes y demás puestos alternativamente vocales, tanto Emiliano Jacobiti en persona, como José Luis Justi, como Gastón Ricardo. José Luis Justi a su vez también integra la cúpula de otra empresa que se llama Inmuideas, que nosotros ayer contábamos que había sido denunciada por el diario La Nación por haber cobrado subsidios del Ministerio de Industria, que son subsidios pensados para ayudar a las empresas a producir bienes de capital, maquinarias. Bueno, esa sociedad cobraba subsidios sin producir la maquinaria, según la denuncia de La Nación, que ya está tramitándose en el juzgado de Casanelo, y también es integrada por los directores que, como te contaba recién, se intercambian entre
entre todas estas empresas. Es un esquema que es muy típico de los orfebres contables que ayudan a lavar dinero. Ahora, Berco, de todo esto, penalmente, porque sabemos que hoy ha comenzado a actuar ya la justicia, ¿no? O sí, al menos hay una intención, ¿no? Sí, hay una fiscalía, no lo vamos a revelar para no entorpecer justamente el proceso judicial, porque nos pidieron eso. Pero hay un fiscal que ya está trabajando sobre este caso para abrir una causa la semana que viene. Y lo que me decía... Judicialmente se va a accionar, a eso voy, por este informe y por las derivaciones y por las conexiones que hay, ¿no? Pero claro, porque es la primera vez, esto lo que decíamos ayer, es un secreto a voces en la UBA, pero a la vez es la primera vez que salen al descubierto los vínculos societarios entre estos personajes. Y son vínculos que pueden ser la punta del ovillo para negocios mucho más cuantiosos que los que ahora ya hay registrados en el Hospital de Clínicas. Esta gente es gente que tiene mucho dinero, ¿eh? Y muy joven, ¿no? ¿De qué edad estamos hablando? Todos tienen 39 años, claro. 38, 39 años. Empezaron a hacer política en la Facultad de Ciencias Económicas y desde allí saltaron a otros lados. No estos, ¿eh? Estos, Carlos Rojo, por ejemplo, es un hombre que tiene mucho peso en la Facultad de Medicina, aliado de Jacobiti para armar las agrupaciones que arman ambos en Medicina y en Económica. Pero Carlos Rojo, además, es un referente clave de la Asociación de Médicos Municipales. Sí. Un sindicato que tiene mucho poder aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, pero que a su vez ha sido denunciado muchas veces por manejos burocráticos, mafiosos y demás, que por supuesto están muy cerca también del negocio de la salud. Bueno, bárbaro, Berco, venite así ya seguimos con el invitado. Está Federico Schuster, ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Qué pasa en la UBA? ¿Es la punta del iceberg esto que estaban mostrando? A ver, yo primero quisiera decir lo siguiente, ¿no? La UBA es una institución muy grande y está formada centralmente por miles de docentes, estudiantes, incluso autoridades que trabajan decentemente, dignamente y con un esfuerzo enorme por una educación de calidad. Digo esto porque no es este programa ni es este canal, pero como hay algunos medios, algunas empresas de medios que tienen intereses en la educación privada y en desprestigiar en la universidad pública, lo digo sabiendo que que no se aplica a esta casa. Somos alumnos además de la Universidad de Buenos Aires y queremos que justamente se busque la eficiencia y no este desvío escandaloso de fondo ni de camarillas, que por otra parte hace mucho que vienen, ¿no? Esta información es totalmente nueva y obviamente yo quiero ser muy cuidadoso porque, digamos, no quiero ni afectar el honor de las personas ni la institución. Entonces, debo ser muy prudente en el tema. Es una información que la Universidad de Buenos Aires no puede dejar de lado, no puede desconocer. Nosotros somos opositores hace muchísimo tiempo en la universidad y sí estamos centralmente en desacuerdo con el modelo universitario que el oficialismo representa y que nos parece que está mucho más pensado en una universidad de venta de servicios, de convenios, de acuerdos que mueven dinero político, en principio para la institución, que en términos de lo que son las funciones prioritarias de la universidad. Ese es nuestro debate político, institucional, académico, dentro de la universidad. Hasta aquí, la verdad que hasta este año... Ahora, usted había propuesto una comisión investigadora. Nosotros, hubo una propuesta, nosotros acompañamos una propuesta de la comisión investigadora. ¿Y por qué propusieron ustedes una comisión investigadora? Porque nos parecía que era... Porque sospechan de algo, evidentemente. Porque nos parecía que ante las denuncias que habían surgido, que habían empezado a surgir este año, es cierto que habían surgido por ahí de medios poco referenciados en general en la opinión pública, pero nos parecía que lo mejor era atacar el tema de entrada, a clarificar las cuestiones, también de manera tal que quien no tuviera nada que ver pudiera deslindar responsabilidades. Hoy tuve oportunidad de hablar muy brevemente con el rector y me dijo que ya había pedido una auditoría integral de la universidad. Eso es lo que la verdad que nosotros íbamos a ir a pedir inmediatamente. Así que una auditoría, ¿por qué? ¿Por este informe? Entiendo que por el informe. Bueno, es un paso adelante. Sí, a nosotros, Gato, la Universidad de Buenos Aires formalmente nos respondió
que ninguno de sus directivos, ni el rector ni el secretario de Hacienda, tienen participación directa ni a través de terceros en empresas que tengan sociedades comerciales con la UBA. Esto es una forma equívoca de decirlo, porque como contamos nosotros, el esquema de cáscaras permite esconder justamente a los dueños de las empresas en sus socios y ir intercambiando los socios para ocultarlos justamente. Pero a ver, es importante lo que usted dice y lo que hoy le transmitió el rector, que va a comenzar una auditoría para que salga a la luz o que se investigue. Yo creo que eso es imprescindible, es porque, digamos, primero porque incluso yo diría por las personas que están siendo nombradas, que si no tienen nada que ver, la mejor manera de limpiar el propio nombre y el honor es a través, clarificando un estudio serio. Yo imagino que esa auditoría va a ser una auditoría externa, claro, confiable en ese sentido. Para eso vamos, por supuesto, a hacer nuestros planteos para que eso sea así. Ojalá, digamos, si realmente si el rector toma esto y se convierte él en la cabeza de una clarificación de las situaciones, que no solamente, digamos, respecto de lo que son las situaciones particulares ahora, sino de qué es lo que sucede con el Hospital de Clínicas en general, qué es lo que sucede con los procesos administrativos. El Hospital de Clínica, que debería ser un hospital modelo, porque es el hospital escuela, es un desastre. Berco, ¿vos estuviste? Ayer mostramos las imágenes que anteayer grabamos de las pilas de bolsas de residuos patogénicos que hay acumuladas en las esquinas, a 1 metro de donde hay internada gente, ¿no? Es un hospital en el que se ha invertido dinero y ese dinero no se ve. Entonces me parece, digamos, evidentemente la UBA es una institución monstruo y requiere algún tipo de transformación en su gestión que garantice un control debido de los procedimientos. Schuster, tanto el rector como los secretarios, digamos, los altos cargos de la UBA, ¿tienen obligación de presentar una declaración jurada de bienes, como por ejemplo un funcionario del Poder Ejecutivo? Sí, totalmente. ¿Ustedes la tienen a su disposición? Eso está, la verdad que no la hemos consultado todavía. Le pregunto francamente porque no lo sé. Sí, no sé si tienen obligación legal de hacerlo, pero por ejemplo no sé si el rector Barbieri tiene declaradas sus inversiones que sabemos que tiene en distintos emprendimientos hoteleros, gastronómicos. Yo cuando era decano y todos los funcionarios de la universidad lo mismo, tenemos que ingresar, cuando ingresamos a nuestra función, hacer nuestro informe ante la Oficina Anticorrupción, declarando todos nuestros bienes. Eso se hace un informe anual. Y luego, cuando se termina nuestra tarea, un informe de salida, digamos, que cierra un poco con cuántos bienes entramos y con cuántos bienes salimos. Claro, en el caso de Jacobiti es difícil porque estuvimos chequeando su registro de aportes previsionales y él recién aparece como empleado del rectorado de la UBA a partir de el año pasado, a partir de inicios del año pasado. O sea, tiene 1 año y pico de ingresado formalmente a la UBA, pero su gestión, lo que lo llevó a ser todopoderoso, lleva 20 años, ¿no? Los cargos que se declaran son los llamados cargos de autoridad superior. Efectivamente que son secretarios, decanos, rectores, no cargos docentes. Claro. Efectivamente, ni cargos de categoría inferior. Jacobiti, entiendo que su primer cargo así de autoridad superior es el que empezó a ocupar el año pasado como secretario secretario de Hacienda de la Universidad del Rectorado. ¿Cuánto es el presupuesto del Hospital de Clínicas, más o menos, aproximadamente? El Hospital de Clínicas tiene un presupuesto bastante importante, que la mayoría se va en salarios. Claro. Y el problema que tiene el Hospital de Clínicas es que es un hospital enorme, monstruo, tiene muchísimo personal, y además el mantenimiento es muy costoso. Entonces el problema que tiene es que la UBA, al no recibir dinero específico para lo que se llama la función salud, destina parte de la función educación, con lo cual resta presupuesto de educación. Ahí hay todo un lío que el rector ha tratado de abordar, que es bastante difícil. El tema más complicado ahí, me parece, son muy complicados, pero me parece que el tema muy complicado ahí es un control del dinero que entra para lo que es la mejora edilicia del hospital. Porque cada mejora edilicia del hospital es mucho dinero, entonces es necesario que haya un control muy fino de eso para evitar cualquier sospecha. Y la verdad que me parece a mí que tanto el Consejo Superior como la comunidad universitaria, como la sociedad entera que financia la universidad, sí, claro, requiere y merece un sistema de gestión
mucho más claro, mucho más transparente. ¿Con qué argumentos se negaron Barbieri, Jacobiti y el resto de la mayoría del Consejo Superior de la UBA a una auditoría como la que proponían ustedes? En aquel momento lo que se planteó... En aquel momento hace 2 meses. No, hace poquito, sí. Fue un planteo en principio de consejeros estudiantiles al que yo me sumé y fue una comisión investigadora. Hubiera sido quizá mejor de entrada pedir una auditoría, que era más formal. Claro. En aquel momento, al haber ese pedido, yo preferí no desdoblar, no duplicar la fuerza y decir vamos con el primer. Por eso, pero ellos ¿cómo se negaron? Porque decían justamente que existían que estaban funcionando los mecanismos institucionales de auditoría, de gestión y de control que hacían innecesario crear una entidad nueva. En realidad el procedimiento más adecuado es efectivamente hacer una auditoría integral externa. Y es lo que el rector, hasta donde entiendo, por lo que pude hablar muy brevemente con él hoy, ha decidido hacer, y si eso es así realmente, bueno, por lo menos es el camino adecuado. Esperemos efectivamente por el bien de todos ahora, que estas cuestiones puedan transparentarse. Y si hay responsabilidades, pues deberán asumirse, ¿no? ¿Cuántos años hace que usted es docente, incluidos los de decano de sociales en la UBA? 30 años. ¿Qué edad tiene usted ahora? 54. 54. 39 tenía, me dijiste, el ex decano. ¿A usted le parece que pueden tener el patrimonio que está documentado? No es que lo inventamos. Todo documentado. ¿Pueden tener este patrimonio? Vive en Estancias del Pilar, en uno de los countries de gente más rica del país. De que sepamos... Un club de golf, digamos, de empresarios. Ni herencia, vienen de clase media, barriales... Sí, Justi vivía en 2 ambientes de Urquiza hace 10 años. Habrá que ver si tuvieron otras actividades, eso es lo que hay que ver. En la vida universitaria no es posible. No da para... Gustavo, Berco, acá me pasa un docente de la universidad que también es docente en la Facultad de Medicina, una declaración de Jacobiti del año pasado en el diario Clarín, reclamando por el poco presupuesto que se le había asignado para el año 2015 justamente a los hospitales públicos, públicos que tiene la universidad, que son 4, el Clínicas, el Rofo, el Bacareza y el Lanari, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. En eso, y ahí te contesto, Ale, la pregunta que le hacías a Schuster, son 178.242.000 pesos de presupuesto 2015 para los 4 hospitales de la UBA. Para los 4. Mal puede el secretario de Hacienda hacer este reclamo público estando, insisto, con sus vinculados para funcionamiento, ¿no? Porque sueldos es más. Sueldos es más. Le hago otra consulta. La mayoría esta que integran, insisto, el rector Barbieri y todo el sector allegado a Emiliano Jacobiti. Allí en la universidad, ¿han hablado en el consejo directivo expresamente de la candidatura de Martín Lustó? ¿Hablan de Martín Lustó? Porque en Económicas, por ejemplo, hubo actos políticos de centenares de personas de Martín Lustó presentado por Emiliano Jacobiti. No, en el Consejo Superior esos temas no se tratan. Entiendo que el Consejo Superior, si bien hay una amplia mayoría, hay un bloque, nosotros somos un bloque de 5, hay un bloque de 4 estudiantes, también de una perspectiva opositora, y el resto, sobre 28 miembros en total, el resto constituyen un bloque oficialista. Así que es la mayoría. Pero dentro de eso, digamos, los que somos opositores, los que somos minoría, somos bastante activos, de manera tal que no sé si es tan sencillo, si hubiera vocación de hacerlo, que no sé si la hay, de plantear una dimensión político-partidaria de esa naturaleza. Bueno, Schuster, le agradecemos. Gracias sobre todo por dar la cara, porque hay mucha gente que ha enviado, pero lamentablemente a veces no se anima, tienen miedo de dar la cara, pero es una institución que todos respetamos mucho, la UBA, sobre todo los que hemos sido alumnos de esa institución, que no hay que dejarla caer, hay que buscar que se eleve y eliminar estas corruptelas que por otra parte hace mucho tiempo que vienen sembrando muchas dudas y sospechas. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Berco, y vamos a seguir. Sí, Dato, déjame decir por último que las amenazas que fueron proferidas contra colegas míos allí en la Facultad de Ciencias Económicas... ¿Podemos decir los nombres, por favor, de los ayudantes de tu cátedra? No, de los agredidos no, prefiero no por la seguridad de ellos, pero del agresor sí, de Juan Manuel Oro, y además quiero destacar que delante... ¿Qué puesto ocupa? Él fue presidente del Centro de Estudiantes por
la tendencia que orienta Emiliano Jacobiti, pero además varias veces, digamos, ocupó distintos cargos allí en la representación estudiantil. Quiero decirte que esas amenazas fueron proferidas delante de Adrián Ramos, un economista radical muy reconocido, a quien yo he leído y a quien respeto profesionalmente, y que es el flamante secretario de Investigación y Doctorado de la facultad. Insisto, supongo que habrá intercedido, habrá repudiado esa amenaza. En absoluto. Ante su mirada y desde al lado de él, profirieron estas amenazas los dirigentes radicales estudiantiles que te estoy mencionando. Bueno, muy bien, lo vamos a seguir el lunes esto. Gracias, Justa, nuevamente. Gracias.